Hay una forma de vivir que desgasta, divide, rompe y te aleja de ti mismo sin que te des cuenta. Vivir reaccionando. Reaccionas al gesto de otro. Reaccionas al tono. Reaccionas al mensaje que no llega. Reaccionas a un comentario ambiguo. Reaccionas al silencio. Reaccionas al tráfico. Reaccionas a la duda. Reaccionas a la crítica. Reaccionas al miedo. Y cada una de esas reacciones tiene un precio. Uno pequeño, casi imperceptible, que sumado día tras día te hace vivir en tensión, agotado, desconectado de tu centro. El impulso es rápido. La consecuencia es lenta. Pero llega. Siempre llega. Lo peor no es reaccionar. Lo peor es sentir que no puedes evitar hacerlo. Que actúas antes de pensar. Que respondes antes de sentir. Que decides antes de entender. Que estallas antes de procesar. Reaccionar por impulso es vivir sin la distancia que separa lo que sientes de lo que haces. Y esa distancia es la frontera entre la libertad y la esclavitud emocional. Los estoicos lo entendían así. No eres libre cuando no sientes. Eres libre cuando tus sentimientos no deciden por ti. Dominar tus impulsos no significa eliminar tus emociones. Significa aprender a dirigirlas. Y ese será el viaje de este ensayo. Capítulo 1. El impulso como mecanismo de supervivencia mal adaptado. A lo largo de la historia de la humanidad, reaccionar rápido salvó millones de vidas. Hoy, sin embargo, esa misma velocidad destruye millones de momentos. Tu cerebro primitivo no distingue entre un depredador, una mirada, un comentario, un retraso, un malentendido, una incomodidad. Para él, todo es potencialmente peligroso. Todo es urgente. Todo requiere una reacción inmediata. Ahí nace el problema. Tu contexto moderno exige claridad. Tu biología prehistórica exige velocidad. Los estoicos ya veían esto, siglos antes de que existiera la neurociencia. El peligro real es mínimo. La percepción del peligro es inmensa. Esa discrepancia es la fuente del impulso. No reaccionas porque seas débil. Reaccionas porque tu cerebro cree que necesitas defenderte, incluso cuando nadie te está atacando. Tu impulso no es tu enemigo. Tu impulso es un guerrero mal dirigido, que lucha batallas que no existen. Y lo más importante, el impulso no quiere hacerte daño. Quiere protegerte, pero te protege mal. Te protege de cosas que no son amenazas. Por eso necesitas domesticarlo. Capítulo 2. El segundo que lo cambia todo. Los estoicos hablaban de un instante crucial. El microsegundo entre lo que pasa y lo que haces. Ese instante es pequeño, invisible, silencioso, pero ahí se decide tu vida emocional. Ese segundo es tu reino, tu dominio, tu espacio de poder. Marco Aurelio lo explicaba como si fuera una ley universal. La mente tiene poder sobre su juicio. Ese juicio ocurre exactamente en ese espacio. Lo que te dicen espacio, lo que interpretas. Lo que sientes espacio, cómo respondes. Lo que te duele espacio, qué decides hacer. Lo que te provoca espacio, si sigues el impulso o lo diriges. La gente vive atrapada no en lo que siente, sino en la ausencia de ese espacio. Cuando no hay espacio, hay reacción. Cuando hay espacio, hay elección. La impulsividad es la ausencia de espacio. La sabiduría es la expansión del espacio. Entrenar la mente consiste en ampliar ese segundo, hasta convertirlo en un territorio donde puedas respirar, pensar, elegir y actuar desde tu centro. Ese es el corazón del control interior. Capítulo 3. Lo que realmente provoca tus impulsos, y no es la gente. Crees que reaccionas por lo que alguien hizo, pero reaccionas por lo que tú interpretaste. Epicteto lo decía mejor que nadie. No nos afectan las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. No reaccionas porque te hablaron mal. Reaccionas porque interpretaste me están faltando al respeto. No reaccionas porque alguien tardó en contestar. Reaccionas porque interpretaste me están ignorando. No reaccionas porque alguien te contradice. Reaccionas porque interpretaste están atacando mi valor. No reaccionas porque alguien actuó diferente. Reaccionas porque interpretaste estoy perdiendo control. Tu impulso no nace del hecho. Nace del significado emocional que le asignas al hecho. Ese significado no es objetivo. Está influido por tus heridas, tus creencias,
tus miedos, tus inseguridades, tus experiencias pasadas, tus narrativas internas. El impulso es la reacción automática de un significado mal gestionado. Dominar tus impulsos no es controlar la emoción, es controlar el significado. Capítulo 4. ¿Por qué siempre te arrepientes después? El arrepentimiento no aparece porque hiciste algo malo. Aparece porque la acción impulsiva no representa lo que tú eres en realidad. Reaccionar por impulso no refleja tus valores, no refleja tu madurez, no refleja tu intención, no refleja tu sabiduría, no refleja tu mejor versión. Por eso sientes culpa, por eso sientes vergüenza, por eso sientes que podrías haberlo hecho mejor. Tu yo impulsivo no es tu yo real, es tu yo reactivo, tu yo automático, tu yo condicionado. El arrepentimiento aparece para recordarte: esto no eres tú. Los estoicos no creían en castigarse por errar, creían en aprender. Cada reacción impulsiva es un mensaje. Todavía queda entrenamiento por hacer. Capítulo 5. Lo que nunca debes hacer: responder en estado alterado. Los estoicos tenían una norma inquebrantable. No actúes cuando tu mente está teñida por la emoción. No contestes mensajes cuando estás ardiendo por dentro. No tomes decisiones cuando estás desencajado. No discutas cuando estás inflamado. No determines nada cuando estás temblando de ira, miedo o ansiedad. Séneca lo decía sin suavidad. Ninguna emoción es buena consejera. Responder alterado es entregar tu vida al peor asesor emocional que existe: el impulso. La emoción exagera, distorsiona, dramatiza, inventa. Tu mente, en modo impulsivo, no busca soluciones, busca descarga. Dominar tus impulsos exige una disciplina clave. No responder cuando estás reactivo. Responder cuando estás consciente. Ese simple cambio transforma la calidad de tu vida mental. Capítulo 6. El método estoico del retraso intencional, detallado y profundo. Este principio ya lo mencionamos, pero ahora lo desarrollamos al nivel de profundidad equivalente al PDF. El método consiste en retrasar cualquier respuesta inmediata. Su poder radica en 3 efectos psicológicos. 1. Disminuye la intensidad emocional. La emoción sube como una ola, pero también baja. Si esperas, baja. Siempre. La biología lo garantiza. 2. Aumenta la capacidad racional. Tu cerebro frontal, el que piensa bien, no funciona bajo intensidad emocional. Necesita tiempo para encenderse. La demora lo activa. 3. Te devuelve el poder de elección. La emoción quiere urgencia. La razón quiere claridad. La demora le da ventaja a la claridad. Séneca decía: el tiempo revela la verdadera naturaleza de las cosas. Y también revela la verdadera naturaleza de tus impulsos. La regla es esta: cuanto más urgente parece reaccionar, más peligroso es hacerlo. Capítulo 7. El origen oculto del impulso, el ego herido. La mayoría de las reacciones impulsivas no nacen de la situación, sino del ego. El ego quiere ser correcto, quiere ser visto, quiere ser valorado, quiere ser respetado, quiere tener la última palabra, quiere proteger la imagen que tienes de ti, quiere evitar la mínima sensación de humillación. Tu impulso no dice estoy enfadado. Tu ego dice: ¿cómo se atreven? ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué no ven lo que valgo? ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no hacen lo que deberían hacer? Cada impulso es una defensa exagerada de un yo que se siente amenazado. Pero los estoicos no buscaban proteger el ego, buscaban liberarse de él. Marco Aurelio repetía una y otra vez: no eres lo que otros piensan de ti. Si el ego no está en peligro, el impulso no tiene nada que defender. Cuando tu identidad deja de depender del exterior, tu impulsividad se reduce de manera automática. El ego exige reacción. El sabio exige claridad. Capítulo 8. El impulso como energía mal dirigida. Los impulsos son energía bruta, sin forma, sin dirección. Pero la energía no es mala. Es neutral. La impulsividad no es un problema de emoción. Es un problema de conducción. Un río sin cauce destruye. Un río con cauce nutre. Tu energía emocional funciona igual. El impulso es una corriente potente. Podrías usar esa fuerza para
poner límites, expresar lo que necesitas, defender tus valores, avanzar, crear, cambiar tu vida. Pero cuando se dirige mal, se convierte en explosión, torpeza, caos o autosabotaje. Los estoicos sabían que el dominio emocional no consiste en apagar emociones, sino en dirigirlas hacia donde construyen, no hacia donde destruyen. Ese es el arte de la transmutación emocional, tomar lo que te agita y transformarlo en lo que te fortalece. Capítulo 9. El impulso es un reflejo, no una decisión. La impulsividad aparece antes de que pienses. Eso significa que no es una decisión consciente, y por tanto, no es un fallo moral. Pero si es tu responsabilidad lo que haces con ese impulso. Puedes sentir la chispa, pero no estás obligado a encender el fuego. Epicteto lo enseñaba así. No está en tu poder evitar que surjan ciertas impresiones, pero sí está en tu poder aceptarlas o rechazarlas. El impulso es la impresión. La reacción es la aceptación. La decisión consciente es el rechazo. Esto es crucial. Tú no eliges el primer pensamiento, pero eliges el segundo. Y ese segundo pensamiento determina tu acción. La impulsividad nace del primer pensamiento. La libertad nace del segundo. Capítulo 10. La catástrofe de reaccionar cuando te sientes injustamente tratado. No hay impulso más devastador que el que nace del sentimiento de injusticia. Cuando sientes que alguien te ha faltado el respeto, te ha usado, te ha traicionado, te ha mentido, te ha ignorado, te ha manipulado, te ha dado menos de lo que merecías. Tu mente entra en modo combate. Tu reacción busca compensar el daño percibido. Buscas restaurar tu dignidad mediante una explosión de palabras o acciones. Pero el problema es claro. La impulsividad no restaura nada. Solo destruye lo que queda. La justicia emocional no se alcanza reaccionando. Se alcanza comprendiendo, decidiendo con calma, poniendo límites, marchándote cuando es necesario, protegiendo tu energía. La impulsividad nace de la herida. La verdadera justicia nace de la lucidez. Los estoicos decían, no respondas desde la emoción que te hicieron sentir. Responde desde la persona que quieres ser. Esa frase contiene toda la esencia del autocontrol. Capítulo 11. La necesidad de corregir todo al momento. Una de las causas más frecuentes del impulso es esta idea equivocada. Si no respondo ahora, pierdo autoridad. Si no digo algo ya, quedo mal. Si no lo aclaro en este instante, se aprovechan de mí. Ese pensamiento es un engaño del ego. La autoridad no se gana reaccionando rápido. La autoridad se gana reaccionando bien. Las personas emocionalmente débiles necesitan intervenir inmediatamente. Las emocionalmente fuertes saben esperar. La prisa emocional es una señal de inseguridad. La calma emocional es una señal de fuerza. Los estoicos lo tenían clarísimo. Lo que es verdadero no necesita ser defendido con urgencia. No pierdes poder cuando esperas. Lo pierdes cuando pierdes la calma. Capítulo 12. El peligro de responder para aliviar la emoción. Cuando reaccionas impulsivamente, no buscas resolver. Buscas aliviar. El alivio es inmediato. La consecuencia es duradera. Cuando estás alterado, tu mente quiere liberar tensión, descargar energía, expulsar frustración, evitar sentirse vulnerable, recuperar la sensación de control. Pero ese alivio instantáneo siempre tiene un coste. Rompes vínculos, creas malentendidos, empeoras la situación, te arrepientes después, te alejas de tus valores. Lo que calma al impulso, no calma a tu vida. Lo que calma a tu vida, no calma al impulso. Por eso necesitas elegir alivio o crecimiento. El impulso elige alivio. Tú debes elegir crecimiento. Capítulo 13. El arte estoico de la pausa. La pausa no es pasividad. La pausa es poder. La pausa es el arma más poderosa contra la impulsividad. Una pausa de 3 segundos puede evitar una discusión, una ruptura, una mala decisión, una ofensa, un conflicto innecesario, una reacción que arruiné tu día. Los estoicos entrenaban la pausa diariamente. Lo llamaban la suspensión del juicio. Consiste en 1. Sentarte dentro de tu propia mente. 2.
Observar la emoción sin actuar. 3. Permitir que la interpretación se asiente. 4. Responder cuando la razón regrese. Séneca lo describía así. Nada se entiende en el momento en que se siente con demasiada fuerza. La pausa es la respiración de la inteligencia. Capítulo 14. El entrenamiento diario. Cómo reprogramar el impulso. Así como el impulso es un hábito, el autocontrol también lo es. Los estoicos entrenaban su mente igual que un guerrero entrena su cuerpo. Cada día trabajaban un músculo invisible, la capacidad de no obedecer la primera emoción que aparece. El entrenamiento consiste en 3 pasos. 1. Identificar la sensación previa al impulso. Antes del impulso, siempre hay una señal corporal. Tensión en el pecho, calor en el rostro, respiración acelerada, rigidez en la mandíbula, temblor, una urgencia interna que dice responde ya. Cuando aprendes a notar esa señal, tomas ventaja, te adelantas al impulso. 2. Nombrar la emoción. Si dices estoy enfadado, el enfado manda. Si dices mi mente está generando enfado, mandas tú. Nombrar separa. Separar controla. Controlar libera. 3. Retrasar la acción. Puede ser 1 segundo, puede ser 5, puede ser 1 minuto, pero ese mínimo retraso reconfigura tu cerebro. Una pausa de 3 segundos hoy se convierte en una pausa de 30 mañana, y en una vida entera de claridad pasado mañana. Capítulo 15. La libertad empieza cuando dejas de buscar el último golpe. Muchos reaccionan por impulso porque quieren cerrar la conversación, tener la última palabra, demostrar algo, restaurar su posición. Pero eso es una trampa. ¿Quién necesita la última palabra? Ya perdió la batalla contra sí mismo. Marco Aurelio decía, la mejor victoria es mantenerse dueño de uno mismo. No impresiona quien grita más alto, impresiona quien no pierde el centro, quien puede escuchar sin romperse, quien puede observar sin atacarse, quien puede sentir sin destruir nada. La verdadera victoria está en conservar tu paz, no en ganar la discusión. Capítulo 16. El impulso como intento de control. El impulso casi siempre nace de la necesidad de controlar. Controlar cómo te ven. Controlar lo que pasa. Controlar lo que alguien debería hacer. Controlar el futuro. Controlar el resultado. Pero cuanto más intentas controlar, más te descontrolas. Los estoicos dividían la vida en 2. Lo que controlas. Y. Lo que no controlas. Tu impulso siempre intenta controlar lo que no depende de ti. Y por eso sufre. Y por eso reacciona. Y por eso se agita. La paz interior no nace del control absoluto. Nace de reconocer tus límites. Epicteto lo enseñaba como un mantra. Haz lo que depende de ti. Acepta lo que no depende de ti. Cuando entiendes esto, tu impulso pierde el 90% de su fuerza. Capítulo 17. El impulso como residuo del pasado. La mayoría de tus impulsos no nacen en el presente. Son ecos del pasado. No reaccionas a lo que te dijeron hoy. Reaccionas a lo que te dijeron hace años. No reaccionas a la persona que tienes delante. Reaccionas a las personas que te hirieron. No reaccionas al comentario. Reaccionas al patrón emocional que se activó. Tu pasado emocional, si no se trabaja, se convierte en tu sistema de reacciones automáticas. Por eso tu impulso es tan fuerte. No estás respondiendo a un hecho. Estás respondiendo a una memoria. Los estoicos insistían en que la verdadera libertad es actual. Si no estás presente, estás reaccionando desde versiones antiguas de ti. Marco Aurelio decía, quien vive en el pasado, muere cada día. Cada impulso que sigues es un recordatorio de que tu pasado aún gobierna tu presente. Dominar tus impulsos significa dejar de vivir condicionado por experiencias que ya no deben tener poder sobre ti. Capítulo 18. El impulso que nace de la inseguridad. Otro origen profundo del impulso es la inseguridad. Miedo a perder. Miedo a ser ignorado. Miedo a no valer. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedar mal. Miedo a que no te quieran. Miedo a que se vayan. La inseguridad dramatiza la realidad. Convierte mínimos detalles en amenazas emocionales. La impulsividad no dice reacciona. Dice sobrevive. Dice protégeme.
Dice no permitas que me vuelvan a herir. La inseguridad ve peligro donde no lo hay. Y el impulso actúa para defenderte, pero reaccionar desde la inseguridad solo confirma esa inseguridad. Es un círculo. Me siento inseguro, reacciono, me arrepiento, me siento más inseguro, reacciono peor. No puedes romper este ciclo reaccionando. Lo rompes reconstruyendo tu valoración interna. Los estoicos insistían en esto. Ninguna emoción puede dominar al que conoce su propio valor. Capítulo 19. La falsa creencia de que la emoción necesita una respuesta inmediata. Tu impulso nace de una idea equivocada, pero profundamente instalada. Si siento algo fuerte, tengo que hacer algo ya. No. Las emociones no exigen acción inmediata. Exigen observación. La emoción intensa solo quiere ser sentida. Eres tú quien la transforma en acción. Los estoicos lo tenían completamente claro. Sentir no es un problema. Actuar sin pensar, sí. Tu mente cree que si no actúas, la emoción se quedará ahí para siempre. Pero las emociones tienen un ciclo biológico. Suben, se mantienen un poco, y bajan. Si no reaccionas, la emoción baja sola. Si reaccionas, la emoción se refuerza. Por eso la impulsividad siempre vuelve. La alimentas. Dominar tus impulsos no consiste en ser frío. Consiste en permitir que la emoción pase, sin arrastrarte con ella. Capítulo 20. El arte de la observación. Mirar la emoción como si fuera ajena. Los estoicos practicaban un ejercicio mental llamado visión desde arriba. Consiste en imaginar que te elevas mentalmente y observas la escena desde fuera. Cuando haces esto, la emoción pierde intensidad. El impulso pierde urgencia. La razón entra en escena. Al observar el impulso desde fuera, ocurre lo siguiente. 1. Deja de parecer inevitable. 2. Puedes analizarlo sin identificarte. 3. Comprendes que no eres la emoción. 4. Ves ángulos que antes no veías. 5. Recuperas la capacidad de elegir. Epicteto decía, distanciate de tu mente para poder guiarla. Ese es el principio central. No controlar la emoción desde dentro de ella, sino desde fuera. El impulsivo vive atrapado en primera persona. El sabio observa en tercera persona. Capítulo 21. Cuando el impulso se convierte en costumbre. Si repites un impulso muchas veces, tu mente deja de verlo como un error y empieza a verlo como un camino natural. El impulso se convierte en hábito y el hábito se convierte en identidad. Ya no dices me altero a veces. Dices, yo soy así. Tengo mal carácter. Soy impulsivo. No puedo evitarlo. No es verdad. Es solo costumbre. Los estoicos tenían una visión muy clara. El carácter es una acumulación de actos repetidos. Y lo que se repite puede modificarse. La impulsividad es un músculo emocional entrenado sin querer. El autocontrol es un músculo que puedes entrenar desde hoy. El hábito no es destino. El hábito es práctica. Capítulo 22. La trampa emocional de responder para no quedarme callado. Mucha impulsividad nace de una creencia socialmente aprendida. Si no respondo, pierdo. Si no digo algo, quedo mal. Pero esa es la trampa exacta que te convierte en esclavo del impulso. El silencio no es sumisión. El silencio es estrategia. El silencio es autocontrol. El silencio es autoridad interior. El silencio dice, puedo responder, pero elijo no hacerlo ahora. Eso es poder. El impulsivo cree que tiene que reaccionar para no quedar en desventaja. Pero la verdadera desventaja aparece cuando reacciona sin pensar. Los estoicos enseñaban algo profundamente liberador. La reacción emocional te quita poder. La calma te lo devuelve. Capítulo 23. El impulso como manifestación de cansancio emocional. Hay impulsos que no nacen de la rabia ni del miedo, sino del agotamiento. Cuando estás cansado emocionalmente, tienes menos paciencia, tienes menos claridad, tienes menos tolerancia, tienes menos flexibilidad, tienes menos fuerza mental. El cansancio reduce tu capacidad de pausa y aumenta tu probabilidad de reaccionar. Mucha gente cree que tiene mal carácter, cuando en realidad tiene falta de descanso, falta de límites, falta de espacio propio, falta de tiempo para procesar,
Falta de autocuidado. La impulsividad es muchas veces un grito del cuerpo, pidiendo descanso emocional. Los estoicos hablaban de la importancia del temperamento equilibrado. No puedes pedirle calma a una mente exhausta. Dominar tus impulsos también es descansar. Capítulo 24. La ilusión de que reaccionar te da más poder. La impulsividad te ofrece una sensación de poder, falsa. Cuando reaccionas sientes, me hice respetar. Me defendí. Dije lo que tenía que decir. Puse a esa persona en su lugar. Demostré que conmigo no se juega. Pero esa sensación dura segundos. Después llega la culpa, la incomodidad, la tensión, las consecuencias, el arrepentimiento. El impulsivo confunde descarga emocional con poder. Pero los estoicos sabían que el verdadero poder es la estabilidad. Controlarte a ti mismo es más poderoso que controlar a otros. Dominar tu mente es más grande que ganar una discusión. Elegir la calma es más valiente que explotar. La impulsividad te hace parecer fuerte, pero te hace vivir débil. La calma te hace parecer tranquilo, pero te hace vivir invencible. Capítulo 25. El principio estoico que transforma tu relación con el impulso. Los estoicos repetían un principio esencial. Nada externo tiene poder sobre ti. Y luego añadían lo importante, a menos que se lo entregues. Tu impulso aparece cuando entregas tu poder a la opinión, el gesto, la falta de respuesta, el comentario, la actitud, la crítica, la contradicción. Pero esa entrega no es obligatoria, es aprendida. Este principio cambia la vida. No te alteran las personas, te altera lo que tú haces con lo que ellas hacen. Si no entregas tu interior, nada externo puede desordenarlo. Ese es el inicio del dominio emocional absoluto. Capítulo 26. El poder de elegir tu reacción aunque tu emoción sea intensa. Una de las enseñanzas más malinterpretadas del estoicismo es la idea de que no debes sentir. Esto es falso. Los estoicos sentían frustración, dolor, miedo, confusión, incomodidad, ansiedad. Pero la diferencia es esta. No convertían la emoción en comportamiento. La emoción es biología. La acción es decisión. Los impulsivos mezclan ambas. Los sabios las separan. La emoción solo es peligrosa cuando se convierte en orden. Pero no tienes que obedecerla. De hecho, la grandeza emocional se mide así. No por lo que sientes, sino por lo que haces cuando lo sientes. Marco Aurelio lo decía con una claridad que corta. Puedes levantarte por encima de tu pensamiento. Puedes cambiarlo si lo deseas. Ese si lo deseas es la clave. El impulso te ordena. La sabiduría te pregunta, ¿es esto lo mejor que puedo hacer? Cada reacción impulsiva es una rendición. Cada respuesta consciente es una victoria. Capítulo 27. El desdoblamiento interno, el método más potente para desactivar impulsos. Hay una técnica estoica tan poderosa que, si la practicas, te cambia literalmente la vida emocional. La llamaban diferenciación interna. Consiste en dividirte mentalmente en dos. 1. El que siente. 2. El que observa lo que siente. Cuando te divides de esta forma, la emoción ya no es invasión, es información. El impulso ya no es orden, es estímulo. El observador interno es tu versión más sabia, más estable, más centrada. Es ese tú que no grita, que no exige, que no entra en pánico, que no busca herir, que no necesita demostrar nada. Epicteto lo explicaba así: entrena tu mente para ser testigo de tus pensamientos, no su esclavo. En cuanto aparece el observador interno, el impulso pierde su tiranía. Lo que antes era inevitable, se vuelve opcional, y lo que antes parecía urgencia, se vuelve irrelevante. Capítulo 28. La pregunta que cambia el rumbo de cualquier impulso. Los estoicos utilizaban una pregunta maestra, que destruye la impulsividad en el acto. ¿Esto que estoy a punto de hacer, me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? No importa el contexto, la pregunta siempre funciona, porque el impulso quiere proteger tu ego. Tu mejor versión quiere proteger tu vida. Pon esta pregunta entre tu emoción y tu acción.
Y verás cómo la mente cambia. Un grito se convierte en silencio. Un mensaje impulsivo se convierte en pausa. Una discusión se convierte en reflexión. Una defensa exagerada se convierte en claridad. Una explosión emocional se convierte en contención. El impulso quiere que ganes el momento. Tu sabiduría quiere que ganes la vida. Capítulo 29. La paz como objetivo superior al impulso. El impulsivo quiere tener razón. El sabio quiere tener paz. La paz no se negocia. La paz se protege. La paz se elige. Cada vez que reaccionas por impulso, pierdes paz. Cada vez que eliges la pausa, la recuperas. Séneca decía, la tranquilidad de ánimo es el mayor de los bienes. Pregúntate, ¿vale la pena perder mi paz por este comentario? ¿Vale la pena perder mi paz por esta persona? ¿Vale la pena perder mi paz por tener la razón? ¿Vale la pena perder mi paz por contestar ya? ¿Vale la pena perder mi paz por un malentendido? La respuesta es casi siempre no. Y si la respuesta es no, tu impulso deja de tener sentido. Capítulo 30. Cuando aprendes a no reaccionar, el mundo cambia contigo. La gente te ve diferente. Tu energía se vuelve más estable. Tus relaciones se vuelven más sanas. Tu mente se vuelve más clara. Tu presencia se vuelve más profunda. El que domina sus impulsos domina. ¿Cómo expresa lo que siente? ¿Cómo gestiona lo que recibe? ¿Cómo interpreta lo que vive? ¿Cómo construye su carácter? La impulsividad crea conflictos que no existen. La calma revela soluciones que antes no veías. Cuando aprendes a no reaccionar, no caes tan fácilmente en provocaciones. No te enredas en dramas. No te desesperas por pequeñas cosas. No malgastas tu energía. No amplificas lo que no importa. No te rompes por tonterías. El mundo sigue siendo caótico, pero tú ya no lo eres. Capítulo 31. La transformación del carácter. Dominar tus impulsos transforma quién eres. Dejas de ser el que explota, el que se desborda, el que se arrepiente, el que se descontrola, el que contesta sin pensar, el que eleva los problemas, el que se deja llevar. Te conviertes en alguien estable, alguien profundo, alguien inquebrantable, alguien centrado, alguien confiable, alguien que inspira serenidad, alguien dueño de sí mismo. Los estoicos llamaban a este estado eutimia, la profunda tranquilidad interior. Una vida que ya no depende del caos externo, sino de la fortaleza interna. Capítulo 32. La libertad emocional como destino final. Cuando dominas tus impulsos, obtienes el tipo de libertad más importante de todas. La libertad emocional. La libertad emocional es no reaccionar porque algo te molesta, no quebrarte porque alguien te contradice, no alterarte porque alguien no actúa como quieres, no perderte por la opinión ajena, no derrumbarte por críticas, no necesitar demostrar nada a nadie. La libertad emocional es una soberanía absoluta sobre tu propio mundo interior. Los estoicos insistían, nadie es libre si no puede dominarse. La libertad no es hacer lo que quieras, es no ser esclavo de tus impulsos. Capítulo 33. Lo que te espera al otro lado del impulso. Lo que hay al otro lado del impulso es una vida completamente distinta. Una vida donde piensas antes de actuar, respondes con precisión, eliges cómo quieres aparecer en el mundo, sientes sin autodestruirte, vives en coherencia con tus valores, ya no te pierdes por emociones pasajeras. Dominar tus impulsos no te convierte en frío, te convierte en fuerte, no te convierte en distante, te convierte en dueño de tu energía, no te convierte en rígido, te convierte en profundo, no te convierte en insensible, te convierte en libre. Capítulo 34. La frase que cierra todo el camino. Los estoicos tenían una frase final que resume el verdadero poder. La verdadera victoria es vencerse a uno mismo. Vencer tu impulso es vencer tu caos interno, es vencer tus heridas antiguas, es vencer tus hábitos dañinos, es vencer tus reacciones automáticas, es vencer la versión de ti que te aleja de tu mejor vida. El que se vence a sí mismo ya no teme al mundo, ya no depende del mundo, ya no se rompe por el mundo.
Esa es la victoria más grande que puedes alcanzar. Conclusión extensa. El control interior como obra de una vida. Dominar tus impulsos no es un acto puntual. Es una obra, un proceso, una disciplina, un camino. Es el arte de reconstruirte desde dentro. El arte de respirar antes de responder. El arte de ver antes de actuar. El arte de dirigir tu mente y no ser dirigido por ella. Cada impulso dominado es un ladrillo en tu fortaleza interior. Cada pausa elegida es un acto de sabiduría. Cada reacción evitada es una victoria silenciosa. Y un día, sin saber exactamente cuándo, te descubres cambiando. Te descubres respondiendo mejor. Te descubres más calmado. Te descubres más fuerte. Te descubres más libre. Y entiendes la verdad. Nunca fue el mundo. Siempre fuiste tú. Siempre fue tu mente. Siempre fue tu capacidad de elegir. La libertad emocional no te la da nadie. Te la das tú al no obedecer cada impulso que aparece. Esa es la esencia del estoicismo. Esa es la esencia del dominio interior. Esa es la esencia de la vida consciente. Capítulo 35. El ejercicio de la noche antes. Los estoicos revisaban sus acciones cada noche. No desde la culpa, sino desde la claridad. Séneca lo describe así en sus escritos. Cada noche examino mi día, me observo, me evalúo y decido cómo mejorar el siguiente. Este ejercicio es la herramienta más poderosa para desprogramar reacciones impulsivas, porque convierte el impulso en material de aprendizaje. ¿Cómo se hace? Al final de cada día, pregúntate: 1. ¿Qué me hizo reaccionar hoy? 2. ¿Qué sentí exactamente antes del impulso? 3. ¿Qué interpretación hice que intensificó la emoción? 4. ¿Fui yo quien actuó, o fue mi impulso quien actuó por mí? 5. ¿Qué podría haber hecho mi mejor versión en ese momento? 6. ¿Qué puedo aprender de esto para mañana? Este ritual diario tiene 3 efectos. Transforma errores en sabiduría, fortalece tu observador interno, y debilita el automatismo del impulso. Después de 30 días de práctica, tu mente cambia. No es magia, es neuroplasticidad. Capítulo 36. El método estoico de la reinterpretación radical. Epicteto enseñaba que la clave del control emocional está en reinterpretar la realidad. No se trata de engañarte, sino de romper la distorsión que te lleva a reaccionar. Cuando algo te dispara un impulso, haz esto. Asterisco 1. Describe la situación sin emociones. La persona dijo X, ocurrió Y. Asterisco 2. Describe tu interpretación emocional. Sentí que. 3. Pregunta: ¿es esta la única interpretación posible? 4. Crea al menos 2 interpretaciones alternativas. La mente impulsiva es rígida. La mente libre es flexible. Marco Aurelio recomendaba algo muy similar. Descompón la impresión. Examínala. Destrúyela. Al reinterpretar lo que ocurre, el impulso pierde fuerza. La situación deja de parecer personal. Y empiezas a verla como lo que realmente es. Un hecho neutro al que tú estabas añadiendo carga emocional. Capítulo 37. El entrenamiento del desasoseo. Practica lo que temes sentir. Los estoicos se exponían voluntariamente a incomodidades controladas. ¿Por qué? Porque el impulso nace del miedo al malestar. Si entrenas tu mente para tolerar la incomodidad, el impulso pierde su fundamento. Ejercicios prácticos. Hacer una tarea incómoda lentamente, sin prisa. Permanecer en silencio cuando quieres responder. Caminar sin móvil, solo observando. Retrasar 3 minutos una respuesta que quieres enviar ya. Aceptar un desacuerdo sin explicarte. No intervenir cuando antes lo hacías compulsivamente. Son pequeños entrenamientos psicológicos para romper la compulsión de actuar al instante. Epicteto enseñaba: la disciplina nos hace libres. Y tenía razón. Capítulo 38. La técnica de los 3 niveles de distancia. Muchos impulsos nacen porque estás demasiado cerca emocionalmente del hecho. Los estoicos utilizaban una técnica poderosa: crear distancia mental. Nivel 1. Distancia física. Aléjate. Da un paseo. Respira fuera del ambiente que te provocó. Nivel 2. Distancia temporal. Decide que responderás en 10 minutos. O en 1 hora. O mañana. El tiempo es medicina emocional. Nivel 3.
distancia identitaria. Pregúntate, si no tuviera mi historia personal, ¿reaccionaría igual a esto? La mayoría de las veces, no. Con distancia, la emoción se desinfla, y la razón entra en escena. Capítulo 39. La regla de oro para el control emocional. No todo requiere una respuesta. El impulsivo cree que debe reaccionar a todo, a cada provocación, a cada mensaje, a cada gesto, a cada silencio, a cada comentario, a cada expectativa. Pero la vida no funciona así. Hay batallas que se ganan no entrando. Hay discusiones que se ganan no respondiendo. Hay provocaciones que se ganan ignorándolas. Séneca insistía. No responder es a veces la respuesta más poderosa. La impulsividad es expansión. La sabiduría es selección. Tu energía debe ser protegida, no derramada en cada conflicto innecesario. Capítulo 40. El método del yo ideal. Diseña a la persona que controlará tus impulsos. Los estoicos usaban un modelo interno, una especie de tú ideal, al que recurrían mentalmente en momentos de dificultad. No se trata de imaginar una versión perfecta, sino una versión coherente, una versión que escucha, respira, piensa, elige, responde, mantiene su dignidad. Tu yo ideal es tu referencia, tu brújula, tu estándar. Antes de reaccionar, pregunta, ¿qué haría mi yo ideal en este momento? No necesitas ser esa persona aún. Necesitas actuar como si ya lo fueras. El carácter se construye así. Epicteto afirmaba, la excelencia no llega por accidente, llega por hábito. Cada vez que imitas a tu yo ideal, te acercas un paso a él. Capítulo 41. El arte de no darle la razón a la emoción. Cuando la emoción aparece, quiere convencerte de que es verdad. Quiere que creas que el otro te atacó. Quiere que creas que te faltaron al respeto. Quiere que creas que estás en peligro. Quiere que creas que debes defenderte ya. Pero la emoción exagera. La emoción dramatiza. La emoción te engulle si no la cuestionas. La técnica estoica consiste en mirar a la emoción y decir, eso que siento no es necesariamente real. Este acto corta la fusión automática entre emoción y acción. Es un gesto de soberanía mental. Marco Aurelio decía, no digas más de la impresión que lo que ella misma dice. La emoción dice, me siento mal. Tú, si eres sabio, dices, lo siento, pero no actuaré por ello todavía. Capítulo 42. La práctica de la respiración estoica. Los estoicos no enseñaban técnicas respiratorias explícitas, pero describían procesos que hoy sabemos, que se correlacionan directamente con la regulación del sistema nervioso. Respiraciones profundas, respiraciones lentas, pausas prolongadas, observación del cuerpo. La respiración lenta activa el sistema parasimpático, responsable de la calma fisiológica. Si dominas tu respiración, dominas tu impulso. Prueba esto. Inhala 4 segundos. Sostén 2. Exhala 6. La exhalación larga reduce la intensidad emocional. La mente se aclara. El impulso se detiene. Los estoicos se adelantaron 2.000 años a la neurociencia, cuando afirmaban, el cuerpo es la entrada para gobernar la mente. Capítulo 43. La visualización negativa para anticipar impulsos. La premeditatio malorum es una herramienta estoica para anticipar mentalmente escenarios difíciles y prepararte para actuar con claridad. Consiste en visualizar críticas, desacuerdos, contratiempos, rechazos, dificultades, malentendidos, y entrenar tu mente para responder con calma. La impulsividad nace de la sorpresa. La calma nace de la preparación. Si imaginas escenarios incómodos y te ves respondiendo bien, cuando ocurran en la vida real, tu mente ya tendrá un camino preparado. Epicteto enseñaba, entrena para lo que inevitablemente encontrará el sabio. Lo inevitable en la vida es que habrá conflicto, que habrá tensión, que habrá momentos difíciles. La pregunta es, ¿llegarás a esos momentos entrenado o desnudo? Capítulo 44. La ley estoica de la no escalada. El impulsivo responde al fuego con fuego. El sabio responde al fuego con claridad.
La ley estoica es simple. No escales lo que otro empieza. Si alguien actúa mal, no lo eleves. No lo intensifiques. No te conviertas en su reflejo. Marco Aurelio decía, la mejor manera de vengarte del que obra mal es no parecerte a él. La escalada emocional es el combustible del conflicto. La calma es el extintor. Cada vez que eliges no escalar, te conviertes en alguien más fuerte que tu impulso, y más fuerte que quien intenta provocarte. Capítulo 45. Cuando el control interior ya forma parte de tu identidad. Hay un punto, y llegará, en el que no solo controlas tus impulsos, sino que ya no te reconoces en tu antigua reactividad. Un punto en el que te sorprendes eligiendo el silencio, te sorprendes conteniendo tu energía, te sorprendes posponiendo respuestas, te sorprendes pensando antes de actuar, te sorprendes protegiendo tu paz. Ese punto es el nacimiento de un nuevo tú, el tú que ya no responde desde la herida, el tú que ya no actúa desde el miedo, el tú que ya no vive atrapado en su historia pasada, el tú que ya no necesita demostrar nada. Ese tú es el que los estoicos querían formar. Es el que estás formando ahora. Capítulo 46. Cuando el impulso aparece en una conversación y quiere hablar por ti. Imagina que estás en una conversación y alguien dice algo que te hiere. Algo que no esperabas. Algo que toca una fibra sensible. Algo que enciende tu pecho. En una fracción de segundo tu mente grita. Responde ya. Defiéndete. Di algo. No te quedes callado. Ese es el impulso, pero tu sabiduría interna, si la entrenas, aparece con una voz más baja, más firme. No ahora. Respira. Observa. Entiende antes de responder. No conviertas un malentendido en una guerra. Ese microdiálogo interior es la diferencia entre una discusión que destruye o una conversación que construye. Los estoicos decían que la mente es como un caballo salvaje. Si no la montas, te arrastra. La conversación no es el problema. Lo que te arrastra es tu interpretación apresurada. La persona dijo algo. Tú asumiste algo. El impulso actuó sobre la suposición, no sobre el hecho. La pausa devuelve la conversación a la realidad. La impulsividad la convierte en una distorsión. Capítulo 47. El escenario del mensaje que te activa. Este es uno de los escenarios más comunes de la vida moderna. Te llega un mensaje que no esperabas. Seco, breve, confuso, distante, ambiguo, extraño. El impulso aparece inmediatamente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está así? ¿He hecho algo malo? ¿Me está faltando el respeto? ¿Se está burlando? ¿Pasa algo? Y tu mente quiere responder ya, sin procesar, sin darle contexto, sin respirar. Pero los estoicos jamás respondían en medio de una impresión emocional. Sabían que la primera interpretación suele ser la más distorsionada. Séneca decía, el primer movimiento no depende de ti, el segundo sí. El primer movimiento es la emoción, el segundo es tu acción. Si respondes en caliente, creas problemas que no existían. Si esperas 10 minutos, puede que entiendas que no había ninguna amenaza. El 90% de los conflictos digitales nacen de impulsos y no de intenciones. Dominar este escenario te hará más libre que cualquier otra cosa. Capítulo 48. El impulso en una discusión, cuando quieres tener razón a cualquier precio. En una discusión, la emocionalidad se amplifica. Tu cuerpo entra en modo defensa. Tu mente entra en modo ataque. Tu ego entra en modo supervivencia. El impulso quiere ganar. El sabio quiere entender. El ego quiere dominar. La razón quiere aclarar. Debes decidir quién habla por ti. Cuando el impulso toma el control, dices cosas que no sientes. Haces daño que no querías. Exageras lo que pasó. Inventas argumentos por desesperación. Te vuelves una versión distorsionada de ti mismo. Los estoicos enseñaban que en una discusión hay una sola meta: conservar tu integridad. Da igual si ganas o pierdes. Si pierdes tu calma, perdiste todo. Marco Aurelio ofrecía un truco poderoso. Pregúntate, ¿qué haría ahora un hombre bueno? No qué haría alguien herido. No qué haría alguien reactivo, sino alguien bueno, sereno, justo, firme,
equilibrado. Cuando invocas esa imagen, el impulso se desmonta. Capítulo 49. El impulso oculto. Cuando te sientes ignorado. No hay impulso más difícil de controlar que el que aparece cuando te sientes ignorado. Un mensaje sin respuesta. Una conversación que se enfría. Un silencio inesperado. Una actitud distante. Tu mente empieza a navegar por escenarios falsos. Me están dejando de lado. No les importo. Algo hice mal. Me están evitando. Esto activa 3 impulsos. 1. Escribir de más. 2. Exigir explicación. 3. Reaccionar defensivamente. Pero los estoicos sabían que la interpretación más dolorosa suele ser la menos cierta. Epicteto lo decía así: no añadas tus conclusiones a lo que ocurre. Hay silencio. Eso es un hecho. Todo lo demás es tu interpretación. El silencio no exige reacción. Exige paciencia. El impulsivo empuja. El sabio espera. La mente reacciona a la incertidumbre, pero la libertad consiste en tolerarla sin romperte. Capítulo 50. El impulso del orgullo herido. Este impulso es uno de los más destructivos. Cuando alguien te contradice, cuando alguien no reconoce tu esfuerzo, cuando alguien deja sin valorar lo que hiciste, cuando alguien te corrige, cuando alguien te hace quedar mal delante de otros. El orgullo herido es explosivo, es rápido, es vengativo, es rencoroso, pero debe ser entendido, no obedecido. El orgullo herido dice: hazles daño. Ponles en su lugar. Demuestra que vales. Que no se rían de ti. Pero tu sabiduría dice: no necesito demostrarlo. Mi valor no depende de esto. No voy a destruir lo que soy por una emoción pasajera. Los estoicos distinguían entre dignidad y ego. El ego reacciona. La dignidad responde con calma. Lo que te hiere no es lo que dijeron, sino lo que tú crees que significa. Si no dejas que hiera tu identidad, ya no tiene poder sobre ti. Capítulo 51. Diálogo interno guiado para desactivar un impulso. Aquí tienes una práctica directa que los estoicos usaban de forma implícita. La próxima vez que sientas un impulso fuerte, repite mentalmente: 1. Estoy sintiendo una impresión. Identifica que esto es una reacción inicial, no una verdad. 2. Esta impresión no exige acción inmediata. Cortas la urgencia. 3. Puedo esperar. Abres espacio. 4. Elijo actuar desde mi mejor versión. Activas tu identidad superior. 5. Lo que decida ahora definirá quién soy. Reconectas con tus valores. Este diálogo te separa psicológicamente del impulso y te recoloca en tu centro. Funciona. Siempre. Capítulo 52. Cuando alguien te provoca intencionalmente. Existen personas, todos hemos conocido alguna, que disfrutan provocando, que buscan tu reacción, que necesitan tu explosión para sentirse poderosas. El impulsivo cae en la trampa. El sabio la observa. Marco Aurelio decía: cuando alguien busca herirte, míralo como mirarías a un enfermo. No desde la superioridad, sino desde la lucidez. Quien provoca no tiene control sobre sí mismo. Necesita controlar a otros para regularse. Tu mejor defensa es simple: no darle el espectáculo. El provocador se alimenta de tu impulso. Si no reaccionas, se queda sin poder. Tu calma es su derrota. Capítulo 53. El impulso de hablar más de lo necesario. Muchas veces reaccionas no con agresión, sino con exceso. Explicas demasiado. Justificas demasiado. Te adelantas demasiado. Te disculpas demasiado. Esto también es impulsividad. Es una reacción emocional al miedo de ser malinterpretado. Los estoicos eran maestros de la palabra medida. Decían lo necesario, solo lo necesario, y nada más. La palabra justa es poder. La palabra impulsiva es exposición. Aprender a hablar menos y decir mejor es una forma superior de control interior. Capítulo 54. Cuando el impulso es no aguantar la incertidumbre. La incertidumbre es uno de los mayores detonantes del impulso. No sabes qué piensa alguien, reaccionas. No sabes qué pasará, reaccionas. No sabes qué decide el otro, reaccionas. No sabes si hiciste algo mal, reaccionas.
Pero el estoicismo enseña que la incertidumbre no es un problema. Es una condición natural de la vida. El problema es tu intolerancia hacia ella. El impulso quiere eliminar la incertidumbre, presionando, preguntando, exigiendo, adivinando, imaginando escenarios apocalípticos. Pero la incertidumbre no desaparece así, se amplifica. La única forma de vencerla es aceptarla. El sabio entiende que lo que no depende de mí no necesita mi reacción. Esa frase sola libera la mente. Capítulo 55. El reencuentro contigo mismo, la meta oculta del autocontrol. La mayoría cree que controlar los impulsos consiste en portarse bien. Pero controlar tus impulsos no es un acto moral. Es un acto de reencuentro personal. Cada vez que eliges no reaccionar de manera automática, te acercas un poco más a ti mismo, a ese tú que querías ser, a ese tú que existe debajo del ruido emocional, a ese tú que no conocías porque la impulsividad te tenía secuestrado. Cuando actúas desde el impulso, actúas desde tus heridas, tus miedos, tus inseguridades, tus hábitos antiguos. Cuando actúas desde la conciencia, actúas desde tu sabiduría, tu fuerza, tu claridad, tu visión, tu carácter. Dominar tus impulsos no te convierte en alguien nuevo. Te devuelve a quien siempre fuiste antes de que la vida te condicionara. Ese es el verdadero reencuentro. Capítulo 56. El control interior como forma de belleza. Marco Aurelio escribió algo que hoy casi nadie entiende. Nada es tan hermoso como la serenidad del alma. La serenidad es una forma de belleza. La impulsividad es ruido. La serenidad es armonía. La impulsividad es disonancia. La serenidad es claridad. La impulsividad es caos. La serenidad es estructura. La impulsividad es reacción. La serenidad es creación. Alguien que domina sus impulsos desprende una presencia distinta. No grita, pero se le escucha. No compite, pero nadie lo mueve. No amenaza, pero impone respeto. No demuestra, pero transmite valor. No busca validación, pero es validado por su forma de estar. La serenidad no es pasividad, es elegancia emocional. Capítulo 57. El silencio como superpoder moderno. El mundo actual está lleno de ruido, opiniones apresuradas, mensajes impulsivos, ataques emocionales, conflictos constantes, urgencia por responder. En ese ruido, el silencio se vuelve un superpoder. El silencio no es retraimiento. El silencio es dirección. El silencio no es debilidad. El silencio es elección. El silencio no es vacío. El silencio es estructura. El silencio es no reaccionar cuando tu impulso grita que lo hagas. Dejar pasar lo que no merece tu energía. Pensar antes de actuar. Escuchar lo que realmente está ocurriendo. Reservar tu voz para lo que importa. Los estoicos usaban el silencio como herramienta para dominar el pensamiento. Hoy, el silencio te convierte en una presencia rara, valiosa y poderosa. Quien sabe callar, sabe dirigir. Quien sabe esperar, sabe ganar. Quien sabe detenerse, sabe avanzar. Capítulo 58. El dominio del impulso como acto de amor propio. Nadie te lo dice, pero controlar tus impulsos es un acto profundo de amor propio. Porque reaccionar desde el impulso casi siempre te hiere a ti más que a otro. Te hace actuar en contra de lo que sabes, de lo que quieres, de lo que te conviene, de quien deseas ser. Cuando eliges la calma, cuando eliges la pausa, cuando eliges la claridad, por encima de la explosión emocional, estás diciendo, me respeto, me cuido, no voy a perderme por una emoción pasajera, no voy a destruir lo que soy por un instante, no voy a entregarme a mi versión más débil. Ese es el amor propio auténtico, no el que se dice, sino el que se practica. Capítulo 59. El camino del sabio, una vida que no depende del mundo exterior. Los estoicos no querían que la vida externa fuera perfecta, querían que la mente interna fuera imperturbable, porque cuando tu mente está fuerte, lo externo no dicta tu destino. Cuando dominas tus impulsos, las opiniones se vuelven ruido de fondo, la crítica pierde poder, la incertidumbre deja de dominarte, la provocación ya no te arrastra. Las emociones ya no te consumen,
Las situaciones difíciles ya no te quiebran. Una vida así no es fría. Es libre. Una vida así no es distante. Es consciente. Una vida así no es rígida. Es profunda. Una vida así no es solitaria. Es soberana. Ese es el camino del sabio. No una vida sin emociones, sino una vida que no se rompe por ellas. Capítulo 60. El último cruce, el momento en el que te das cuenta de que ya cambiaste. Hay un instante, y llegará, en el que descubres que ya no eres la persona que reacciona por impulso. Suele ocurrir en momentos pequeños. Alguien te habla mal, y no te arde el pecho. Alguien te contradice, y no sientes la necesidad de ganar. Alguien no responde tu mensaje, y no sientes ansiedad. Alguien corta una conversación, y no buscas cerrar nada. Alguien te critica, y no te sientes obligado a defenderte. Te encuentras a ti mismo pensando, esto antes me habría destruido, y ahora solo lo veo. Ese es el momento en el que te das cuenta de que ya no eres esclavo de tus impulsos. Ese es el momento en que la filosofía dejó de ser teoría y se convirtió en tu forma de vivir. Capítulo 61. El dominio del impulso como obra maestra personal. Dominar tus impulsos no es un logro pequeño. Es una obra maestra interior. Porque implica, haber vencido tus miedos, haber entendido tus heridas, haber calmado a tu ego, haber trascendido tu pasado, haber rescatado tu claridad, haber construido tu carácter, haber tomado posesión de tu mente. Los estoicos llamaban a esto autarquía. La autosuficiencia interior es la capacidad de ser dueño de ti mismo, aunque el mundo a tu alrededor esté en caos. Es la habilidad de caminar en medio de tormentas, sin convertirte en ellas. Es el arte de no perderte nunca más, pase lo que pase afuera. Conclusión final, tu vida ya no depende de tus impulsos. Has llegado al final de este viaje. Un viaje profundo, extenso, transformador. Un viaje que los estoicos recorrían día tras día. Esta es la verdad que cierra todo. Nunca fuiste tus impulsos. Fuiste quien reaccionaba a ellos sin entenderlos. Ahora lo entiendes. Y ya no reaccionas igual. Todo lo que has leído hasta aquí no trata de apagar tu fuego interno, sino de dirigirlo. No trata de convertirte en alguien frío, sino en alguien consciente. No trata de eliminar tus emociones, sino de liberarte de ser su esclavo. Tú no estás hecho para vivir reaccionando. Estás hecho para vivir eligiendo. Esa es tu naturaleza profunda. Esa es tu libertad. Ese es tu poder. Los impulsos seguirán apareciendo. Pero ahora sabes que no son órdenes, que no son destino, que no son verdad, que no definen quién eres. Y cada vez que los observes sin obedecerlos, cada vez que esperes un segundo más, cada vez que elijas tu mejor versión, estarás construyendo una vida más fuerte, más libre, más consciente, más tuya, porque la persona que controla su interior es invencible, intocable, imperturbable, y tú has empezado ese camino.